Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio al webinar. Somos de Affinitas, pues una breve presentación. Affinitas somos un equipo conformado por estudios de 4 países. Somos la firma Barros y Errázuriz en Chile, Gómez Pinzón en Colombia, Mijares Anguaitía, Cortés y Fuentes en México y Miranda Llamada en Perú. Somos 103 socios conformados por los 4 estudios y agrupamos a más de 500 abogados, reconocidos internacionalmente por distintas firmas como Chambers and Partners, The Legal 500, Latin Lawyer, entre otros. El día de hoy vamos a tratar el balance del 2022 y las perspectivas laborales para el siguiente año en los 4 países que conformamos. A lo largo del año, como equipos laborales que integran los estudios, hemos ido conversando, reuniéndonos para conocer los temas laborales y podemos decir que ha sido uno de los años más retadores, más complejos en materia laboral. Por eso era importante tratar este webinar y que ustedes puedan llevarse las mejores perspectivas y las recomendaciones que tienen esos equipos conformados por expertos. Entonces vamos a dar inicio al webinar en ese siguiente orden, ¿no? Nos acompaña Juan Cristóbal Iturrate de Barros y Errázuriz en Chile, Daniela Mendieta, Fernanda Castellanos de Mijares Anguaitía, Cortés y Fuentes de México, y Eri Castro de Miranda Llamada en Perú. Vamos a seguir este orden, una primera ronda sobre el balance este año, y como segundo bloque, en ese mismo orden también, las perspectivas para el siguiente año. Entonces empezamos, por favor, con Juan Cristóbal para que nos comente lo que ha sucedido este año en Chile. Adelante, Juan Cristóbal. Hola, buenos días a todos. Gracias por participar en este webinar. El año 2020, en la pandemia, fuimos muy activos. Nos juntamos muy probablemente con muchos de ustedes y ahora estimamos que era oportunidad de retomar esta práctica para poder hacer este breve resumen de lo que fue este año y principalmente las perspectivas para el próximo. La idea es muy resumidamente ver los principales temas de discusión laboral en cada uno de los países, sin perjuicio que a través del la pregunta y respuesta Q&A pueden escribir algunas dudas que puedan surgirle para que posteriormente a las exposiciones podamos comentarlas. Como temas en Chile, bueno, este año tuvimos fue muy influenciado por la discusión de la reforma constitucional. Recién en septiembre se rechazó el proyecto de reforma de nueva constitución que se había propuesto, pero en el cual, independiente de todas las demás materias que contemplaba, había algunos elementos laborales que se pusieron sobre la mesa y que no por el solo hecho de haber sido rechazada no van a ser nuevamente motivo de discusión. Ahí había 3 temas que en general nos hacían tener atención. Uno es la participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa. En el proyecto de constitución no se establecía claramente cómo iba a ser esta participación, pero sí se establecía que era a través de los sindicatos, lo que planteaba una serie de dudas e incertidumbres acerca de cuál iba a ser esta participación, si era solamente informativa, si tenían derecho a participación los directorios, todo eso quedaba entregado a la ley. Finalmente, esto fue rechazado, pero sigue rondando la idea de poder incorporarla por vía legal. Un segundo elemento muy importante y que también prendió alertas fue en cuanto a fortalecer el derecho a la libertad sindical, especialmente en establecer la negociación colectiva en cualquier nivel, tanto en sector público como privado. Recordemos que en Chile el sector público no está afecto a un sistema de negociación colectiva como en el sector privado. Y especialmente relevante era la forma amplia en que se establecía el derecho a la huelga, sin posibilidad de que por ley se pudiese regular o establecer límites a la huelga, lo cual establecía situaciones complejas, especialmente en aquellas industrias en que no pueden detenerse por motivos tanto de seguridad como de salud pública. Otro elemento importante y que sí creemos que va a ser parte de proyectos de ley más cercanos que tarde, es la posibilidad de establecer negociación por rama de actividad, por sectores o por territorios también se establecía.
No hubo una bajada mayor en el proyecto de constitución, pero sí quedó la idea. Y bueno, es bastante común en otros países, en Chile no, en Chile estamos aún en un proceso de negociación colectiva por empresa. Muy probablemente vamos a tener noticias en esta materia. Otro tema bastante importante y que ha sido objeto de la discusión y que lo vemos particularmente en las consultas que nos hacen, en cuanto a la compatibilización del trabajo presencial con el teletrabajo. 2020, apenas inició la pandemia, en Chile se dictó una ley en abril del año 2020 que regulaba el teletrabajo. Obviamente, principalmente las largas cuarentenas que hubo en Chile, funcionó bastante bien. Pero luego, poco a poco, las empresas están transitando un modelo más híbrido. Más allá de la conveniencia o no, los pros y los contras que tiene, sí ha habido una importante conciencia y están bastante de acuerdo en que el modelo híbrido es el que llegó más para quedarse. Pero acá en Chile la regulación es bastante rígida, especialmente en lo que es jornada, lo cual ha provocado algunos problemas para la compatibilización de las jornadas presenciales con las jornadas en teletrabajo. Lo que también es importante es cómo se trata el teletrabajo internacional. Acá tenemos bastantes clientes que han tratado de incorporarlo, pero empiezan a surgir dudas. ¿Qué legislación es aplicable? ¿Qué legislación laboral se aplica en caso de término de contrato cuando es una persona contratada en Chile, pero está desempeñando sus funciones, por ejemplo, en Perú? ¿Qué legislación tributaria aplica? Hay una serie de dificultades que a veces hacen que la realidad práctica, la tecnología que permite un trabajo, la legislación hace que sea un poco más complejo de lo que uno quisiera. Otro elemento importante, que es una ley que entró en rigor recientemente, que es la ley que regula a los trabajadores de plataformas digitales, se empezó a regir recién ahora en septiembre. Es una novedad legislativa bastante a nivel mundial. Ya tiene bastantes detractores, especialmente por un dictamen reciente que acaba de dictar la Dirección del Trabajo, en que amplió sus facultades más allá incluso de lo que dice la ley. Según la interpretación de la Dirección del Trabajo, hay algunas normas, como la de los trabajadores independientes de plataformas digitales, que en definitiva, por vía del dictamen, deja sin efecto lo que está establecido en la ley, por lo que es una materia en discusión. Y finalmente, hay una nueva normativa migratoria que, muy en síntesis, lo que hace es que ahora para trabajar en Chile, la persona, el extranjero, debe venir con su visa ya tramitada desde el extranjero. Es una regulación que ha costado bastante incorporarla, ha tenido bastantes problemas en el sistema, no hay una oficina física, sino que todo a través de un sistema computacional, y ha producido algunos problemas. Entendemos que ya se está ordenando, pero ha producido retrasos bastante importantes. Como les decía, cualquier duda adicional que puedan, si quieren que profundicemos en alguna de estas materias, pueden incorporarla en las preguntas y respuestas. Muchas gracias, Juan Cristóbal. Vemos que en Chile han habido varios temas y seguro son los principales. Como dice Juan Cristóbal, por favor pueden poner sus preguntas y respuestas a través del chat, el Q&A. Y a continuación vamos a dar pase a Daniela Mendieta de Gómez Pinzón para que nos comente cómo ha sido el contexto colombiano. Gracias, Carlos. No sé si ahí me pueden ver. ¿Me confirmas, Carlos, si puedes ver la cámara? Sí, todo muy bien. Gracias. Perfecto. Bueno, para contextualizarlos un poco sobre el panorama 2022 en Colombia, uno de los acontecimientos más importantes efectivamente fue el levantamiento o terminación del estado de emergencia el 30 de junio de 2022. Esto implica que ya muchas medidas provisionales, o todas las medidas provisionales que se habían implementado para sobrellevar este estado de emergencia se han terminado. Es decir, que ya las vacaciones señaladas con un día de anticipación efectivamente no existen. Las cesantías vuelven a retornar a su estado inicial, aplicando la ley que estaba vigente previo a la pandemia. Se reanudó la suspensión que existía en temas de aplicación de baterías psicosociales, es decir, que ahora todas las empresas deben aplicar sus baterías psicosociales en presencialidad.
y pues ya no existe esa excepción de ampliar las jornadas laborales sin permiso del Ministerio del Trabajo. Debemos solicitar permiso al Ministerio del Trabajo. Cabe resaltar que en paralelo el gobierno, pues desde 2020 hasta la fecha, ha regulado modalidades de trabajo no presencial, pese a que algunas ya existían como el teletrabajo desde el 2008. A la fecha tenemos regulaciones un poco más específicas para trabajo remoto, teletrabajo y trabajo en casa, que son 3 modalidades distintas para trabajar fuera de las instalaciones de las empresas. ¿Qué hizo el gobierno en el decreto 649 del 2017? Lo que hizo fue precisamente aclarar que el trabajo en casa no solo aplica para las personas que estaban pues regidas bajo ese estado de emergencia, sino que también ahora se puede pactar para esas situaciones especiales, excepcionales, ocasionales, y por un término, digamos que muy preciso, y es de 3 meses, prorrogable por un mismo término, dependiendo de la situación. También se reguló el trabajo remoto a través del decreto 555. Esta modalidad de trabajo existió desde el 2021, pero a partir del 2022 se regularon aspectos específicos, y es que pues hay una relación contractual de inicio a fin en modalidad no presencial. Esto es ideal, digamos, para empresas que están fuera de Colombia, o que pues definitivamente a raíz de la pandemia decidieron no tener instalaciones presenciales. Y pues está la regulación del decreto 1227 de 2022, que habla un poco de teletrabajo, y más allá de regularlo, porque el teletrabajo venía de tiempo atrás, lo que hizo sí fue un poco flexibilizar lo que ya teníamos de teletrabajo, ahondar un poco en esos sistemas híbridos que hoy la mayoría de empresas están implementando, y pues trajo aspectos muy importantes como eliminar barreras como era la inspección previa del puesto de trabajo para implementar el teletrabajo. Habla de la implementación de una política para aquellas personas o empresas que no tengan un capítulo de teletrabajo en su reglamento. Y lo más importante es que le da la posibilidad a los trabajadores y empleadores de pactar que el trabajador puede asumir los gastos de equipos, herramientas y servicios públicos. Otro aspecto importante es que permite la reversibilidad para aquellas personas que inician en modalidad de teletrabajo, para que posteriormente puedan estar en la presencialidad. Aunado a esto, se expide una ley, que es la Ley de Desconexión Laboral, que no pretende nada distinto a garantizar esos espacios que tiene el trabajador de ocio y de descanso, como es luego de terminación de una jornada, vacaciones. Y pues es claro que aquí no aplica esta ley de desconexión laboral para los trabajadores de dirección, confianza y manejo. ¿Qué trae relevante esta ley de desconexión laboral? Desde mi punto de vista, implementa un mecanismo de autoinspección dentro de la empresa para supervisar que todas estas jornadas se estén llevando a cabo como debe ser, y garantizando esos espacios de descanso al trabajador. Estos son, este periodo nos dejó un mensaje de descanso y de recuperación mental. Un poco es el mensaje de todas estas leyes, que lo que pretenden es precisamente eso: evitar algún tipo de riesgo más allá de físico, psicosocial. Un aspecto final y muy importante es la ley de segundas oportunidades, que trae un beneficio para las empresas que vinculen a su nómina trabajadores pospenados o trabajadores que tengan permiso de trabajo, libertad condicional, y los beneficios serán tributarios en aportes para fiscales, disminuyendo esos aportes desde del 10% al 90%. Gracias. Muchas gracias, Daniela, por tus comentarios. Ha sido muy importante seguir cruzando también con lo que ha pasado en Chile. Vamos a ir viendo ahora qué es lo que ha ocurrido en México. Para ello tenemos a Fernanda Castellanos de Mijares, Anguaitía, Cortés y Fuentes. Adelante, Fernanda.
Hola, buenos días. En México, una de las cosas más importantes que vimos en este año fue la constante verificación por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a las empresas para verificar el cumplimiento de sus obligaciones patronales. Las visitas de inspección que hemos visto, bueno, que estuvieron desarrollándose a lo largo del año, son de las tres materias, tanto condiciones generales de trabajo como seguridad, higiene, capacitación y adiestramiento. Pero uno de los aspectos más importantes que se pudo ver en este año fue la verificación, el cumplimiento al régimen de subcontratación. Pues en todas las visitas de inspecciones, la Secretaría de Trabajo, a través de sus inspectores del trabajo, llevaron a cabo la revisión de las empresas respecto a este régimen, solicitando cierta información respecto a los prestadores de servicios especializados con motivo de la reforma que sufrimos, que entró en vigor el año pasado. La documentación e información que estuvieron solicitando a los prestadores de servicios especializados se encontraba la información general, tales como razón social, número de empleados que estaban desarrollando las actividades especializadas en el centro de trabajo, la actividad a la que se dedicaba este prestador de servicio especializado, y además, de manera documental, solicitaba el contrato que formalizara la relación de la prestación de servicios especializados, las altas de sus trabajadores y la documentación con la cual se pudiese acreditar que este prestador se encontraba registrado ante la Secretaría de Trabajo y por lo tanto contaba con su REPS. Además de, de la importancia que fue que esto representó en este año, vimos que la Secretaría del Trabajo llevó a cabo la reforma al Reglamento General de Inspecciones, de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones, en el cual llevó a cabo varias modificaciones. Entre ellas, estableció la posibilidad de llevar a cabo las inspecciones a través de medios tecnológicos, desahogo que no se podía realizar anteriormente porque la Secretaría era un poquito más de presencial y llevar a cabo todo su proceso de manera presencial. Lo que vimos con motivo de la contingencia sanitaria fue que la Secretaría del Trabajo llegaba a los centros de trabajo, desahogaba la inspección y dejaba un correo electrónico para que dentro de los 5 días siguientes a la inspección el patrón pudiese enviar la documentación que había hecho falta y había omitido de exhibir durante la visita de inspección. Es por ello que se incluye esta posibilidad del desahogo a través de medios electrónicos. Y otra de las modificaciones que fueron muy importantes en este año fue que hizo una reducción en los términos que señalaba para la implementación y modificación de las medidas que la autoridad detectaba como en las cuales detectaba alguna irregularidad o omisión. Antes teníamos la posibilidad de obtener un término de hasta 90 días para subsanar estas irregularidades y actualmente ha establecido un término máximo de 30 días. Además de esta importante verificación que tuvimos por parte de la Secretaría del Trabajo, también tuvimos la publicación del proyecto de la norma oficial 037 referente al teletrabajo, sobre todo en específico las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Como saben, esto es reciente en la Ley Federal de México, del trabajo en México, y establece la posibilidad de que los trabajadores desarrollen más del 40% de sus actividades en su domicilio o en cualquier otro designado. Esto se regule bajo esta modalidad de teletrabajo. Esta NOM complementa esa modalidad porque establece la forma y los mecanismos que la empresa, que el patrón deberá garantizar e implementar para asegurarse que el trabajador en donde desarrolla su trabajo cuenta con todas las condiciones de seguridad y salud adecuadas para evitar cualquier riesgo, ya sea físico o de cualquier otro tipo. Además, esta NOM establece las obligaciones que el patrón debe de implementar en caso de esta modalidad, incluyendo entre ellas contar con un listado actualizado de todos los trabajadores que se encuentren bajo la modalidad de teletrabajo, contar con una política implementada en el centro de trabajo y además que sea difundida a través de los trabajadores para que ellos mismos conozcan cuáles son los términos de trabajo. A través de esta política se promueva la cultura de prevención de riesgos de trabajo, se puede llevar a cabo la instauración de mecanismos que eviten un aislamiento del trabajador que se encuentra bajo la modalidad de teletrabajo hacia los demás trabajadores que se encuentran de manera presencial. Además, también establece la obligación del patrón de llevar a cabo, de proporcionar capacitación a sus trabajadores respecto a los riesgos que sean detectados en el centro de trabajo que el trabajador designe para el desarrollo de sus actividades. Y otra interesante es la validación de las listas de verificación de condiciones de seguridad y salud, la cual el patrón tiene la obligación de verificar, o sea, a través de una lista, llegar al domicilio del trabajador,
y verificar que cumpla con todas las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades del trabajador. Para esta visita de parte del patrón al trabajador será necesario contar con autorización de los trabajadores. Además, tuvimos la aprobación unánime por parte de los senadores para el incremento de unas vacaciones que están siendo discutidas ahorita por los diputados. Tuvimos la publicación del acuerdo de los lineamientos para la continuidad saludable de las actividades económicas ante COVID, reforzando y manteniendo las mismas recomendaciones que fueron antes, mantenerlas en la distancia, dispensadores de solución con base al alcohol al 60%, hablo un poco de la aplicación de las pruebas de COVID y en general las medidas que deben seguir manteniendo las empresas. Y la implementación de los tribunales laborales federales y locales, los cuales ya están encargados de dar trámite a las demandas tanto en materia individual, colectivo y procedimientos especiales. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Ha estado también muy movido el tema laboral en México, por lo que nos comenta Fernanda. Y para cerrar esta primera ronda sobre balance en los 4 países, vamos a dar pase a Eric Castro, que es de Miranda y Amado. Adelante, Eric. Muchas gracias, Carlos. ¿Cómo están? Buenos días con todos y todas. Bueno, en Perú también la situación ha estado bastante movida, por decirlo de alguna manera, respecto al tema laboral. O sea, creo que uno de los primeros puntos que generó este tipo de particularidad o de movimiento laboral fue las modificaciones a la norma de tercerización de servicios. O sea, estoy completamente seguro que todos los desde Perú que han tenido que ver algún tema vinculado a recursos humanos o a relaciones laborales, con esta modificación han tenido que implementar algo. O sea, ya sea modificaciones en la estructura, en la forma como se desarrollan los procesos, ya sea a través de acciones externas, como le decimos nosotros, que son acciones de amparo, denuncias de barreras burocráticas. ¿Por qué? Porque esta normativa de tercerización de servicios que impedía ya o que incluía este concepto de núcleo de negocio que estaba vinculado a que no podías hacer tercerización cuando la actividad estaba vinculada a tu objeto social, cuando era algo que te genera un reconocimiento de tus clientes o mayores ingresos, cambió la forma como venían desarrollando o ejerciendo válidamente las empresas, porque la norma, la ley de tercerización perfectamente prohibía un esquema como ello. Entonces, cuando entra una norma, un decreto supremo, que además cambia una ley, y eso cambia la forma de hacer negocios, genera un impacto muy potente en las organizaciones. Entonces, eso nos ha llevado a todos a tomar acciones concretas, a generar acciones internas como reorganización, como capacitaciones y bueno, ha sido, digamos, el tema más saltante del 2022 en materia laboral. Pero no solo eso, porque también ha habido cambios en la normativa del teletrabajo. Nosotros, a partir de la pandemia, surgió en Perú el trabajo remoto y no tenías mayores obligaciones en temas de seguridad. Claro, tienes que cumplirlas, pero no estaban taxativamente señaladas. Tampoco había la obligación del pago de los beneficios o de los temas de luz, por ejemplo, o de energía, como le decimos nosotros, e internet. Con esta nueva regulación de teletrabajo, que empezará seguramente pronto a entrar vigencia, y el trabajo remoto que está terminando a fin de año, ya la concepción cambia, ¿no? Entonces, ¿qué lleva a las empresas a replantearse cómo va a ser eso respecto de la compensación? Si va a retornar, cómo retornan, si retornan todos a la oficina. Esas situaciones nos terminan de alguna manera también, nos va a servir para proyectarnos y planificar nuestros próximos años, incluido obviamente ya el 2023, que es inmediato, ¿no? Otro tema saltante también son las modificaciones en materia de relaciones colectivas. Y aquí, claro, esto en algún momento generó la posibilidad de decir, también genera un impacto, vamos a hacer acciones externas contra la norma, pero no hemos visto que se haya generado un revuelo de alguna manera tan importante como en la ley de tercerización de servicios. ¿Y por qué? Porque pese a que existen cambios significativos o sustanciales también, ya de alguna manera esta modificación venía recogiendo criterios que se habían señalado ya en la norma, a través de informes o criterios inspectivos. Claro, ahora
la norma, por ejemplo, una de las modificaciones es que te señala expresamente que no puedes hacer la extensión de beneficios de convenio colectivo de manera unilateral. ¿Eso qué te lleva a pensar? Que, por ejemplo, sí puedes hacerlo por acuerdo de partes. Entonces, las negociaciones colectivas o el trato directo deberían tener esa tendencia de buscar que se llegue a un consenso para extender beneficios de sindicatos minoritarios a los trabajadores no afiliados. Y obviamente eso implicará casi una doble negociación con los sindicatos. Y finalmente, también como tema saltante en lo laboral, son las nuevas infracciones en materia inspectiva, porque en agosto de este año, y con ocasión de la modificación de la norma de tercerización de servicios, se establecieron también nuevas infracciones, como considerar como una infracción muy grave el hecho de tercerizar actividad nuclear, o el no informar a los trabajadores de que se está realizando una tercerización. Pero el tema no queda allí, porque incluso ahora ya se está discutiendo también como proyecto de ley nuevas infracciones vinculadas a huelga, vinculadas a la extensión expresa de convenios colectivos, y creemos que la tendencia va a ir hacia ese lado. Ahora, en Perú también como tema saltante, que podemos decirlo de alguna manera, es el reconocimiento de algunos derechos nuevos, como por ejemplo la reciente extensión de la asignación familiar, la nueva licencia por fallecimiento que hace tan solo algunas semanas o días ha aparecido, y finalmente también los nuevos feriados, que muchos se están preguntando si estos feriados son solo para el sector público o también para el sector privado, y claramente al existir una modificación del decreto legislativo 713, tenemos próximamente 2 nuevos feriados y uno que se viene el 9 de diciembre. Entonces, claro, el tema laboral en el 2022 ha sido bastante movido, como lo señalaba Carlos, pero creemos que el 2023 también va a tener una particularidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Efectivamente, ¿no? Creo que todos los que estamos involucrados con los temas laborales no nos hemos aburrido en el 2022, ¿no? El tema laboral, a partir de lo que ustedes han comentado, ¿no? En todos los países de la Alianza del Pacífico que conformamos, podemos decir como resumen, como balance, ¿no? Que el tema laboral ha sido lo más prioritario, ¿no? Y todos han comentado distintos temas, ¿no? En cómo se ha regulado las relaciones entre empresas, las relaciones individuales, en temas de trabajo a distancia, a nivel de relaciones con sindicatos, ¿no? El ejercicio de la negociación colectiva, la huelga, ¿no? Además, las medidas de prevención en seguridad y salud, y finalmente las infracciones o la actividad de la fiscalización laboral que ha existido, ¿no? Digamos, todos los frentes han sido abordados de distinta manera, ¿no? En algunos más, menos, pero todos los principales temas que conocen los gestores de personas, de capital humano, saben que esos principales temas han sido regulados o movidos, ¿no? En cada uno de nuestros países. Así que resulta muy interesante todo lo que han comentado, todo este balance que vienen señalando, ¿no? Yo lo que les pido nuevamente es, tienen el Q&A para que puedan formular sus preguntas. Recuerden que al final vamos a dejar un espacio para responderlas. Pregunten esa primera parte de balance si tienen alguna duda, y hemos visto que hay algunas preguntas para dejarlas al final, así que continúen por favor, y sin perjuicio de que luego también puedan contactarnos a través de las redes, a través de nuestros datos de contacto. Vamos a dar ahora pase al siguiente bloque, en donde vamos a ver las perspectivas, ¿no? Si es que todo lo que nos han comentado sigue siendo, no sé, de retos para el próximo año, si van a haber nuevos, ¿no? ¿Qué nos espera en los países? Y vamos a seguir el mismo orden. Entonces, en primer lugar, vamos a dar pase a Juan Cristóbal Iturrate de Barros y Errázuriz. Gracias, Carlos. Bueno, los temas que están principalmente en discusión y que creemos que van a ser los más relevantes en el próximo año es, primero, sin duda, el proyecto de reducción de la jornada ordinaria semanal de 45 a 40 horas. Ha sido uno de los pilares laborales del programa del gobierno. Ha estado en discusión bastante latente estos días, incluso ayer, sin perjuicio que hoy día lo que se está discutiendo es el presupuesto del próximo año. También ahí salen las noticias, algunas discusiones que hubo en la Comisión del Trabajo del Senado relativo con este proyecto.
En resumen, ¿qué es lo que establece este proyecto? Que, bueno, la jornada ordinaria laboral, que hoy día tiene un máximo de 45 horas, disminuye a 40 horas. Esto sería en forma progresiva en un periodo de 5 años en que disminuiría. Al cabo del primer año, desde que se publica la ley, disminuye de 40 a 44, el tercer año disminuye a 42 y el quinto año a 40 horas. Hay una serie de otras normas que se modifican, principalmente la jornada parcial, que es establecida en un monto de 27 horas, o sea, hasta 27 horas va a ser jornada parcial y se aplican las normas particulares que tiene, y sobre eso ya es jornada ordinaria. Luego también una materia que en el proyecto que se envió al Congreso y sus modificaciones se limitaba bastante lo que se conoce como el artículo 22. Esto es, aquellas personas que están excluidas de limitación de jornada, en que hoy día, si bien la ley establece una aplicación específica a cierto grupo de personas, creemos que se aplica mucho más allá de lo que debiese corresponder. Ahora, este proyecto lo limita y establece muy restrictivamente a aquellas personas a quienes se aplica. Incluso se establecía que cualquier persona que se pueda registrar la asistencia por vía tecnológica tendría que ocuparse de ese sistema. Entiendo que está en discusión y puede que no quede tan estricto, pero una de las materias que hay que tener ojo, porque eso probablemente puede producir algunos cambios más allá de lo que estamos viendo al día de hoy. También se regula una posibilidad de compensar horas extras con días adicionales de trabajo y también de regular en una forma más amplia la jornada 4x3. Todo eso es objeto de discusión parlamentaria, pero lo que sí es un hecho es que la jornada va a disminuir. Los distintos sectores políticos ya están bastante de acuerdo en que vamos en esa línea. Por lo tanto, las empresas deben empezar ya a pensar en sus estructuras, teniendo claro que esta es una implementación progresiva. Un segundo proyecto también relevante, principalmente por el costo que puede representar y que el gobierno también lo ha nombrado como aquellos que le va a dar prioridad. Tengo mis dudas especialmente por la situación económica, pero ya está en segundo trámite constitucional, es el proyecto que modifica el régimen de participación en las utilidades, esto es, las gratificaciones. Concretamente, ¿qué es lo que establece este proyecto de ley? Es que todos los trabajadores van a tener derecho a una gratificación fija, que es del 25% de las remuneraciones de cada mes, con un tope en el año de 6 ingresos mínimos mensuales. Hoy día es 4.75, lo que implica un aumento. Pero adicionalmente, las empresas van a tener que repartir, esto es lo que se denomina gratificación variable, adicional a lo que ya se haya pagado, tienen que repartir el 8, 10 o 15% de las utilidades que tengan el ejercicio comercial, sin deducir pérdida de ejercicios anteriores y sin deducir el 10% capital propio, como eso es hoy día. Y este porcentaje va a depender del nivel de facturación de la empresa. Y ese pago sería adicional a estos 6 ingresos mínimos mensuales que durante el año se va a pagar, imputándose primero a estos 6 y después el exceso se paga. Y se va a establecer un tope de 20 ingresos mínimos mensuales en el año por cada trabajador, con lo cual dentro de los costos generales puede ser bastante importante. Ahora, este proyecto en su tramitación se ha establecido que tendría aplicación a partir del año subsiguiente a las fechas que se publique. Por lo tanto, si se llega a publicar dentro del año 2023, aplicaría a partir del 1 de enero del año 2025. Pero es algo que hay que empezar a tener atención. Finalmente, una discusión importante que se está dando en el país, sale prácticamente todos los días en prensa, el nuevo sistema de pensiones. Acá recién el 7 de noviembre pasado ingresó el proyecto al Congreso, va a haber mucha discusión, hay elementos ideológicos, técnicos involucrados. Lo que sí creo que, como algo más concreto, el 6% adicional de cotización, independiente de quién lo vaya a cotizar, quién lo vaya a administrar y si es que va a la cuenta individual o a la cuenta o a una cuenta colectiva, creo que el 6% va a quedar, ese
6% se establece en el proyecto que es de cargo del empleador, y también a tener en cuenta que el 6% que se incorporaría a las cotizaciones tendría una aplicación progresiva de un 1% anual hasta completar el 6%. Y ese 6% además se calcularía no sobre el tope imponible que tienen las cotizaciones, que son 81, 82 unidades de fomento en el mes, sino que sería por 122 unidades de fomento. Eso le diría, en resumen, son los principales temas a tener en consideración para la tramitación del próximo año. Gracias. Muchas gracias, Juan Cristóbal, y a tomar nota de lo que nos mencionas para el siguiente año. A continuación, vamos a dar pase a Daniela Mendieta de Gómez Pinzón para que nos comente las perspectivas en Colombia. Gracias, Carlos. Bueno, para esta fecha nos esperan, y todos estamos a la expectativa de la fijación del salario mínimo legal mensual vigente. Y yo creo que en este año más que nunca, precisamente por el precio del dólar, tenemos una alta inflación y todos estamos a la expectativa de qué va a suceder. Hay que aclarar que, pues, si bien hay una fecha en donde se determina cuál va a ser el salario, que es el 17 de diciembre, pues ya el gobierno y pues los medios de por sí nos han dado pues algunas luces de cómo se está dirimiendo este tema. Y lo importante es saber que precisamente porque estamos en un estado de inflación superior al 11%, pues este incremento definitivamente no va a ser inferior al 12%. Algunos han propuesto el 15%, otros el 18%, el rango efectivamente de negociación, pues hemos visto que está entre el 15%, el 20%. Esto dependerá finalmente de las discusiones que logren los gremios y los representantes de los trabajadores, pero pues es muy claro aquí que si no se logra un acuerdo, y que es probable que sea muy difícil, el gobierno al 30 de diciembre nos señalará cuál es el salario mínimo. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Y de pronto soportarnos un poco de la parte de recursos humanos, desplegarlo en la mayor medida, y es que pues venimos de una pandemia y pues la pandemia tiene un efecto rebote en la economía que pues algunos expertos han calificado como desaceleración, otros recesión, no sabemos realmente cómo va a ser, pero lo claro es que sí hay que de pronto balancearnos un poco y saber que los trabajadores pues vamos a estar expuestos a trabajar un poco más para lograr eventualmente, esperemos 2024, pues un estado de pronto más estable dentro de las organizaciones. Aquí lo importante será pues el apoyo fiel de los recursos humanos. Otro tema muy importante es la disminución de la jornada. Si bien ya teníamos una ley previa que es la ley 2101 del 2021, que indica que vamos a pasar de 48 horas semanales a 42 horas eventualmente en el 2026, la volvemos a traer a cuento acá. ¿Por qué? Porque como esta ley habla de una disminución de jornada progresiva, eso quiere decir que ahora, 2023, vamos a empezar a hacer una reducción de la jornada de 48 a 47 horas. Entonces, esto será 2024, 46 horas, 2025, 44, hasta llegar a las 42 horas en 2026. Y en paralelo, pues señalar, tenemos varios proyectos de ley, pero para ustedes decidir rescatar los 3 primeros que están generando de pronto un poco de miedo por parte de las empresas, podría uno decirlo, pero es importante traerlo acá. ¿Por qué? Porque pues es de aclarar que sí tenemos 3 proyectos de ley que están, pues tienen un propósito, y es reducir efectivamente la jornada diurna para que pues empiecen a reconocer el recargo nocturno o las horas extras nocturnas a partir de las 6 de la tarde. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta acá? Que ninguno de los proyectos de ley quiere aumentar el porcentaje del recargo nocturno o de la hora extra nocturna.
Sin embargo, hay unos que proponen reconocer un porcentaje en los turnos que tengamos sucesivos, por ejemplo, el 161, el 164, cuando tenemos esos trabajadores que tienen jornadas continuas, quieren imponer o el 15% o el 10%, y tenemos otro proyecto de ley que no quiere, digamos que implementar ese porcentaje adicional, pero sí quiere exponer y pretende que haya un aumento en los dominicales, que pase del 75%, que es lo que tenemos actual, al 85%. Eso es lo importante para rescatar de los proyectos de ley que tenemos actualmente. Tenemos uno que ha sido, yo creo que de conocimiento de todos a través de los medios, y es el tema de las vacaciones, el aumento de 15 a 20 días. Y por último, el único proyecto de ley actual que tenemos para proteger a los contratistas y evitar el encubrimiento de las relaciones laborales bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios es el proyecto 077 de 2022. Pero esto, ojo, va encaminado al sector público. Por ahora no tenemos un proyecto de ley que hable de la eliminación de contratistas, de tercerización o demás que ha sido sonado. Entonces, vale la pena esa aclaración. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Ya sabes, si tienen alguna pregunta para Daniela o Cristóbal, pueden ir poniéndola por el Q&A. Y a continuación tenemos a Fernanda Castellanos, que nos va a comentar lo que ocurre en México o lo que va a ocurrir en México. Claro, Carlos. Bueno, en el 2023 se espera que durante este año, la Secretaría del Trabajo se pronunció respecto a la regulación laboral de las plataformas digitales. Actualmente México no cuenta con una ley o algún proyecto que regule esta relación con los trabajadores. Y la intención de la Secretaría del Trabajo es regularla de tal forma que se pueda garantizar el acceso a la seguridad social de estos socios o autónomos, como algunas plataformas los llaman, y sobre todo poder garantizar los derechos laborales en su totalidad. Si bien ahorita no existe una ley o proyecto, existen varios convenios firmados entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y las plataformas digitales para promover la inscripción y la incorporación voluntaria al régimen obligatorio de los trabajadores, y de esta forma garantizar un poco el acceso a la seguridad social. Otro aspecto que vemos importante para el 2023 es la posible modificación de las disposiciones generales para el registro de las personas físicas o morales que prestan servicios especializados, que se refiere al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Pues hace unos días la Secretaría del Trabajo presentó un anteproyecto en el cual incluye varias modificaciones a este acuerdo. Dentro de las modificaciones se pueden encontrar la facultad de los inspectores del trabajo para llevar a cabo la solicitud de documentación adicional respecto de los prestadores de servicios especializados de cada empresa. Es decir, actualmente nada más la Secretaría y el inspector se limita a solicitar el contrato de prestación de servicios altos de los trabajadores ante el Seguro Social y el REPSE de los prestadores de servicios que se encuentran en un centro de trabajo. Con esta modificación daría la posibilidad de que el inspector requiera información adicional. ¿Por qué? Porque la autoridad ahorita lo que busca es verificar que tanto las empresas que reciben el servicio y las que los proporcionan no coincidan en el objeto social. Uno de los documentos que podrían empezar a ser solicitados, considero, es que son los objetos sociales, el instrumento notarial que contenga los objetos sociales de cada una de las partes, para que de esta forma la autoridad pueda verificar que no existe una coincidencia en el objeto y en las actividades que desarrolla cada una de las empresas. Otra de las modificaciones que propone es llevar a cabo información complementaria, es decir, actualmente la Secretaría va a una empresa y solicita solamente la información de esa empresa respecto a los prestadores de servicios. Lo que ahorita está proponiendo es tener la posibilidad de solicitar información de ambas, es decir, tanto de la beneficiaria como del prestador. De esta forma, poder integrar un poco más completo la información de ambas entidades. Con esto, pues esperamos que exista una continuidad igual en las visitas de inspección en este año.
creo que será muy importante la capacitación de las personas o de los trabajadores que se encarguen del desahogo de este tipo de inspecciones, ya que proporcionar información o documentación incorrecta podría representar pues, cuestionamientos por parte de la autoridad o incluso que la autoridad llegue a requerir documentación adicional. Nos ha tocado en este año que empresas proporcionan información que no es correcta y que no le compete a su entidad a la que está siendo inspeccionada y que por falta de dicha capacitación, la Secretaría del Trabajo posteriormente cuestiona, oye, ¿por qué me exhibiste la documentación de una entidad con la cual no tienes relación? Es muy importante un adecuado desahogo en una visita de inspección para con la finalidad de evitar cualquier tipo de multa por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También tenemos el incremento de los días de vacaciones, como lo habíamos mencionado anteriormente. Los senadores ya lo aprobaron de manera unánime. Se encontrará en discusión por parte de los diputados. Y el incremento que se está proponiendo actualmente contempla 6 días el primer año, a partir de la reforma contempla que sean 12 días el primer año. A diferencia del texto actual que te dice que a partir del 4.º año tú podrás ir incrementando 2 días de vacaciones por cada 5 años, la reforma contempla que sea a partir del 6.º año el incremento de estos 2 días por cada 5 años. Y por último tenemos el incremento al incremento salarial, el cual hace 2 días representantes de los trabajadores, sindicatos, llevaron a cabo la presentación de las propuestas de aumento, en el cual contemplan un aumento del 25%, tanto para salarios generales como profesionales. La realidad aquí es que las empresas no de manera formal han presentado ninguna propuesta, pero se entiende que la propuesta podría venir alrededor del 15%. Y otro de los 2 factores que están considerando mucho las empresas es el tema del incremento de las vacaciones y además del incremento que esto va a representar en la prima vacacional. Por ello, tendremos que esperar para ver cuál va a ser el aumento final para lo que nos espera el próximo año. Gracias. Muchas gracias, Fernanda. Muy interesante. Si tienen preguntas para Fernanda, por favor, lo ponen en Q&A. Para cerrar este segundo bloque, vamos a dar pase a Eric Castro, que nos va a comentar las perspectivas en Perú. Muchas gracias, Carlos. Bueno, creo que el panorama para todos los países viene un tanto de la misma manera. Al menos en Perú, nosotros, ¿qué es lo que sentimos? Que tal vez van a haber nuevas modificaciones a nivel legislativo. Ayer justamente se discutía un nuevo proyecto, ya esto es algo casi bastante recurrente, sobre la no compensación de las horas COVID, como le decimos, lo cual, digamos, es un impacto económico bastante importante para las empresas. Aquellos trabajadores que estaban con licencia con goce por motivos de la pandemia y que tenían algunas horas ahí reservadas, bastante ciertamente, entonces ya esas no se van a poder ser compensadas. Eso perfectamente genera hasta problemas de clima laboral, ¿no? Porque mientras los otros compañeros sí iban a prestar servicios, ahora estas personas estaban en su casa y finalmente no van a poder compensar ese tiempo. Creemos también que pueden existir nuevas modificaciones a nivel legislativo, por ejemplo, en tema de contratación temporal. ¿Y por qué creemos eso? Porque en mi participación de hace algunos minutos yo mencionaba algunas modificaciones que iban de acuerdo con lo que el presidente Castillo había mencionado en sus discursos de campaña, ¿no? Que iba a modificarse, iba a generar mayores beneficios, que iba a erradicar la tercerización. Entonces, creemos que uno de los puntos que también mencionó es la contratación temporal. ¿Y eso qué nos lleva? Que no nos debería sorprender si hay una modificación legislativa en ese sentido. Y el Código de Trabajo que se venía discutiendo también limitaba los supuestos. Entonces eso nos lleva a repensar y plantear como estructura qué es lo que queremos hacia el próximo año. También hay 2 temas vinculados y que van mucho de la mano, ¿no? Que es el mayor número de fiscalizaciones y la conflictividad. ¿Por qué creemos eso? Porque ya vemos de alguna manera que el número de huelgas está aumentando y va aumentando por los criterios que viene estableciendo el ministerio, que hace una evaluación muy ligera de las huelgas. Aquí en Perú, la huelga para que pueda ser
aprobada requiere cumplir ciertos requisitos que le exige el Ministerio de Trabajo, pero ahora ya eso se va flexibilizando, con lo cual hay muchas más huelgas, y eso genera mayor conflictividad, y en consecuencia también un mayor número de fiscalizaciones. ¿Por qué? Porque los trabajadores sienten que el camino ahora es: tengo que reclamar, y el camino ¿cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer a través de la vía judicial, que va a demorar mucho tiempo, o la vía inspectiva. Estoy seguro que alguno de los que está aquí presentes ha tenido necesariamente en el año una o más de una inspección laboral. Y eso es algo muy sintomático de la conflictividad que se va generando. Y la conflictividad a veces la vemos solo en base al tema colectivo, hacia el tema individual. Por ejemplo, hemos tenido casos de algunos clientes que nos mencionan que ya con la modificación o las políticas de teletrabajo y el retorno gradual, ya los trabajadores no quieren volver. Entonces prefieren mantenerse de esa manera bajo esquemas flexibles, híbridos o totalmente en teletrabajo. Y el hecho de hacerlos regresar genera mucho malestar, mucho cuestionamiento. Entonces hay que planificar, nosotros creemos, en base a los aspectos más sensibles que tengamos en la organización nuestro 2023, y ver cuáles son los temas álgidos en nuestra organización para empezarlos a trabajar y proyectar. Gracias. Muchas gracias, Eric. Podríamos decir que a partir de lo que han mencionado Juan Cristóbal, Daniela, Fernanda y Eric, estamos viviendo todo este año un contexto laboral de cambio, y que el siguiente año también se viene, ¿no?, con mucho cambio, ¿no? Las normas laborales o el contexto laboral no va a estar estable, ¿no? Y en el foco están los principales temas, como hemos venido conversando el día de hoy, ¿no? Vamos a dar paso a las preguntas. Empezamos en el mismo orden con Cristóbal. Hay una pregunta sobre el sistema híbrido, ¿no? Y lo que comenta una de las participantes es: ¿qué ocurre cuando a un trabajador o trabajadora se necesita que vaya en el día que debería estar en su casa? ¿Es posible, el empleador tiene la facultad de hacerlo o no? A ver, acá hay una respuesta legal y una respuesta práctica. En lo legal, y una de las discusiones que han existido, es que en Chile la jornada de trabajo es semanal. Por lo tanto, se ha autorizado el sistema híbrido, pero por bloques semanales. Una semana puedo estar afecto a una jornada de trabajo con control presencial, y otra semana puedo estar trabajando en teletrabajo, excluido de limitación de jornada o con control. Sabemos que la mayoría de las empresas no tienen ese esquema por semana de presencialidad, sino que muchas veces combinado, 3x2, 4x1, todas las alternativas matemáticas que puedan darse. Ahora bien, también aquellas personas cuyo contrato de trabajo comenzó en forma presencial y luego transitó a teletrabajo, el empleador en cualquier minuto puede dar una comunicación con al menos 30 días de antelación para que el trabajador vuelva a trabajar presencialmente en forma permanente. En este caso la pregunta es, si tienen un sistema híbrido, está pactado que por una rotación determinada no le toque ir presencial, pero yo lo necesito. En ese caso, bueno, debe quedar regulado en el contrato alguna forma de comunicar la necesidad que la persona se presente, de forma tal que si no llega a hacerlo, se pueda configurar algún tipo de incumplimiento. Ahora, en la medida que hay una rotación preestablecida, debiese cumplirse con esa rotación. Muchas gracias, Juan Cristóbal. Vamos a dar pase a la pregunta que ha hecho el público, dirigida a Daniela. Daniela, pregunta en este caso que en tu participación comentaste que la desconexión digital no se aplica a la categoría de personal, dirección, confianza y manejo, ¿no? Entonces lo que preguntaban es, ¿cuál es la definición que se debe seguir? Porque a nivel positivo, a nivel de norma, no existe una definición expresa, ¿no? Entonces te preguntaba dónde está ese sustento para que lo consideren en la gestión de la empresa. Carlos, gracias. Sí, es cierto, en la normativa colombiana nosotros no tenemos definido qué es un
el personal de dirección, confianza y manejo. Sin embargo, las pautas que nos ha dado la jurisprudencia es que debemos considerar estas personas por varios factores. Uno de esos es inicialmente pues el nivel jerárquico que esta persona tenga. Si esta persona es una persona de dirección, si es una persona que coordina grupos, si es una persona a quien se le ha delegado la confianza, pero pues ahí hay que aclarar que no todo el mundo, pues pese a que tienen funciones de confianza, no todo el mundo podría considerarse como confianza y manejo. Confianza y manejo podría ser una persona que efectivamente maneje información confidencial, delicada, que requiera sigilo. Básicamente esos son los factores, y otro pues que podría ser también diferencial es el salario. No puedo considerar una persona, digamos, que devenga un salario mínimo legal mensual vigente como una persona de dirección, confianza y manejo. Eso despertaría un poco también de inquietud frente al juez de si efectivamente lo que yo estoy haciendo con esta persona es más bien encubrir que tengo una relación con un personal ordinario que merece horas extras, recargos, no, perdón, horas extras. Y aquí hay que tener, pues, tiene razón la persona que pregunta, especial cuidado en la designación, pero esos son factores que van a dar luces de quién podría ser un personal de dirección, confianza y manejo. Muchas gracias, Daniela, muy claro. Y vamos a pasar a Fernanda. Fernanda, han hecho una pregunta sobre el trámite de visado de trabajo, ¿no? ¿Cuánto tiempo es el que toma para contratar a un extranjero en México y desde qué momento se le puede ingresar a planilla? Vaya, la empresa actual primero debería estar registrada ante el Instituto Nacional de Migración, es decir, obtener su constancia de empleador, y una vez que cuente con este documento, la empresa podría llevar a cabo la solicitud de la visa de trabajo del extranjero. Actualmente está tomando entre 1 y 1 mes y medio, dependiendo de la disponibilidad que tengan los consulados mexicanos en el extranjero para la entrevista que el extranjero va a requerir durante este proceso. La verdad, el Instituto Nacional de Migración en México está trabajando relativamente rápido en estas fechas y solamente estamos limitados un poco por la disponibilidad de los consulados. Y una vez que el extranjero ya tenga su visa, ya podría ser ingresado a la nómina de la entidad de México. De acuerdo, muchas gracias, Fernanda. Y pasamos a Eric. Hay una pregunta del público, Eric, en la que comentan desde qué momento se van a empezar a aplicar la nueva figura de teletrabajo bajo las nuevas reglas aprobadas. ¿Es inmediato? ¿Se requiere la reglamentación? ¿Qué nos podrías comentar? Gracias, Carlos. Interesante pregunta, porque ahí la norma de teletrabajo es muy particular. ¿Qué es lo que dice? El Estado tiene 90 días calendario para poder reglamentar la norma, y las empresas tienen un plazo máximo de 60 días calendario contados a partir de publicado el reglamento para adecuarse. Entonces, ¿qué nos lleva? Estamos hablando casi de 150 días entre que el 11 de septiembre y la implementación. Pero nosotros creemos que ya se pueden ir trazando ciertos lineamientos de la política. O sea, internamente, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿vamos a asumir ese costo, que es lo fundamental y lo que todos los trabajadores se preguntan? ¿Voy a asumir el costo de la electricidad, el costo de internet? ¿Tengo la capacidad en este momento para cumplir con todos los aspectos de la regulación en temas de seguridad y salud? Porque hay que hacer las verificaciones domiciliarias, queda pendiente todavía los estándares a revisar en temas de seguridad y salud, porque hay unos formatos que se van a establecer. Entonces, sí se pueden establecer ciertos lineamientos, pero yo sugeriría esperar todavía la reglamentación para terminar de afinar aquellos puntos que se puedan estar construyendo. Muchas gracias, Eric. Gracias por las preguntas. Vamos, como tenemos varias preguntas, vamos a hacer una segunda ronda de preguntas en el mismo orden. Juan Cristóbal, nos preguntan lo siguiente, ¿no? ¿Qué implicancias tiene el trabajo a distancia, ¿no? Trabajar fuera de Chile. ¿Cuáles serían las principales implicancias? ¿Qué nos puedes comentar? A ver, fue muy rápido la exposición en los 5 minutos, así que a veces uno trata de decir muchas cosas, pero el tiempo es acotado. Ha sido bastante complejo porque hoy día la tecnología claramente lo permite. Hoy día lo vemos, estamos en un webinar, todo desde su escritorio, desde su casa, en distintos países, tanto nosotros como el público. En el teletrabajo sucede algo similar. Podemos hacerlo tecnológicamente de distintos lugares.
pero empiezan a haber complejidades en cuanto a, por ejemplo, cuál es la norma aplicable. La Dirección del Trabajo en Chile ha señalado, y también la Superintendencia de Seguridad Social, ha señalado que la ley de teletrabajo específicamente es una ley que se dictó para que tenga aplicación en Chile y opera el principio de territorialidad de la ley. Por lo tanto, si una persona se encuentra fuera de Chile, no le sería aplicable. Ahora, hay normas de carácter tributario o fiscales. ¿Qué sucede con una persona que está trabajando desde Colombia, desde México, desde Perú, desde Estados Unidos, donde sea, en que presta el servicio desde ese país, pero que el resultado lo tiene en Chile? Él está remunerado acá en Chile, pero él está viviendo en el otro país. Ahí va a depender mucho de las normas de residencia. En general se establece los 181 días de residencia en cada país. Pero si una persona ya lleva más de 6 meses, ¿dónde debiese tributar? ¿En Chile o en el país donde se encuentre? ¿De quién es responsabilidad? ¿De la empresa o del trabajador? Son cuestiones prácticas importantes que requieren un análisis bastante específico, también de los convenios que pueda tener los distintos países. Y a veces hay temas prácticos. ¿Qué pasa con la salud, por ejemplo? Acá en Chile una persona cuando trabaja hay una cotización específica para cobertura por salud. Si la persona está fuera de Chile, ¿quién va a cubrir esos gastos médicos? Nosotros estamos sugiriendo que en casos que exista teletrabajo, trabajo internacional, existan seguros adicionales que se contraten, pero eso no está establecido en la norma. Entonces, hay una serie de complejidades prácticas, también legales, que hacen que la figura todavía no tenga una aplicación tan extensiva como la tecnología lo pudiera permitir. De acuerdo, muchas gracias, Juan Cristóbal. Tenemos también una pregunta para Daniela. Daniela, en pregunta del público, has comentado algunos proyectos que se vienen y preguntan aproximadamente cuánto tiempo toma para aprobarse, ¿no? Para que puedan estimar el tiempo y tomar las previsiones del caso. Bueno, no hay un término establecido. Lo claro es que la mayoría de proyectos están pendientes de 4 debates, bien sea en Congreso o en Cámara, y pues estamos a la espera de que se surtan. En cuanto a preparación, ¿en cuánto tiempo podrían estar preparados para la implementación? ¿Y qué es lo que preguntas? La verdad, pues no estimamos que sea al menos para el primer periodo del 2023, y seguramente de los 3 proyectos de ley que expuse respecto de la implementación o aumento de los recargos por trabajo suplementario, pues deberá quedar uno de estos, y es muy probable que no sea para el principio de año. Todo tiene una razón de ser más allá de el procedimiento que se surte en el Congreso, y es que pues estamos en este momento en la conciliación de una reforma tributaria. Hoy aprobada una parte de la conciliación, y lo que pasa es que no podría haber, digamos, que un efecto tan fuerte con reforma tributaria y una reforma laboral y un proyecto de ley que venga en curso y que imponga, digamos, que obligaciones adicionales. Entonces, dependerá un poco de todos estos factores, y no estimamos que sea al menos para el primer semestre del 2023, y su ejecución sea, si lo es en el 2023 aprobado, sea ya 2024. Muchas gracias, Daniela. Pasamos a Fernanda. Fernanda, han hecho una pregunta sobre las fiscalizaciones a la subcontratación. Preguntan cuáles son los cambios que vendrían en las fiscalizaciones sobre la información que va a ser relevante por parte de los inspectores de trabajo. Perdona, Carlos, ¿me podrías repetir? Se perdió un poco. Sí, claro. Nos preguntan sobre las fiscalizaciones de trabajo en México respecto a la subcontratación. ¿Cuáles son los cambios que pueden venir, sobre todo respecto a la información que van a pedir los inspectores? Tal cual en fiscalización algún cambio no lo creo, vaya, es muy claro. La modificación sería un poquito más en la parte laboral, es decir, en cuanto a la solicitud de documentación que el inspector podría solicitar. Considero que la autoridad va a pedir elementos para principalmente poder verificar que las actividades que desarrolla cada empresa no son iguales ni parecidas. Yo creo que se trata más de un tema de documentación para la Secretaría del Trabajo. Fiscalización realmente no lo considero.
pero habrá que esperar a ver los cambios que se definan en el próximo año. Muchas gracias y pasamos a Eric. Eric, nos preguntan, has comentado que existen algunos cambios, ¿no? En tercerización, relaciones colectivas de trabajo, ¿no? Temas con sindicatos, y preguntan, ¿es posible que las normas que se han aprobado este año cambien, se deroguen? ¿Cuál es tu opinión? Gracias, Carlos. Si es en función a, por ejemplo, tercerización, yo considero que la posibilidad de derogación es baja, ¿no? Es más, ya las autoridades están, digamos, las empresas se están adecuando o ya han hecho, digamos, su tarea a lo interno y lo externo. Entonces considero que una modificación ya, luego de haber avanzado en las normas o la aplicación de ello, puede ser bajo. Esperemos que el Poder Judicial sí, a través de las acciones populares, pueda dar una mirada a la tercerización y de alguna manera pronunciarse, pero a nivel digamos, de Congreso, de una ley que derogue el decreto supremo o que sea el propio ministerio quien derogue su norma, consideramos que es poco probable. Y en otras normas yo sí creo que podrían aparecer algunos otros feriados. Creo que no podríamos descartar esa posibilidad o algunos derechos adicionales. Modificaciones en tema pensionario, no considero que, si bien fue en algún momento una especie de anuncio de campaña, considero que ahora no sería una prioridad modificaciones en ese sentido. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias a habernos acompañado. Todavía tenemos varias preguntas por responder, pero el tiempo ya nos ha pasado. De todos modos, los invitamos a que sus preguntas las formulen a los ponentes. Estaremos encantados de seguir en contacto con ustedes y ayudarlos con sus preguntas. Les agradecemos por haberse quedado hasta ahora y que el webinar le sirva para reflexionar sobre este año y sobre lo que viene siguiente. Para eso nosotros podemos acompañarlos, tengan la confianza de contactarnos y además recuerden que pueden contactarnos a través de Afinitas Legal, el correo es contact@affinitaslegal.com o a través de LinkedIn o como decimos a través de nuestros datos de contacto. Ha sido un gusto estar con ustedes, gracias a los ponentes, gracias al público y esperamos encontrarnos nuevamente en un próximo webinar o de forma presencial, ojalá. Cuídense, nos vemos. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego, bye.